Eh, Ahí está la grabación. La neuropatía diabética debe ser la complicación más brava porque la neuropatía que hace la vida bien incómoda, te puede matar sin duda también. La retinopatía le hace la vida bien cómoda, pero la nefropatía es la que te mata con más frecuencia. De hecho, sin riñón no puedes vivir. ¿Mm? ¿Cómo evitamos que haya nefropatía diabética y todos los estadios que les acabo de contar? Número uno, glucosa normal, presión normal, de las proteínas de la dieta, abordar los factores de riesgo cardiovascular, porque cuando hay nefropatía diabética el riesgo de infarto aumenta, dejar de fumar, no usar medicamentos neurotóxicos y detectar precozmente alguna otra enfermedad renal. Vean que en ninguna parte dice IECA o ELA2. Eso no sirve para tratar nefropatía diabética. Recuerden, glucosa normal, presión normal es la principal herramienta que tenemos. Si logras presión normal, glucosa normal, el peso normal, etcétera, ahí de repente entra el IECA o ELA2. Pero por favor hagan las cosas siempre de lo más importante a lo menos importante. ¿Ya? Si se da cuenta, entonces normalmente no necesitamos ver la lesión como si la necesitamos en una retinopatía diabética. No necesitamos una biopsia de riñón. Sin embargo, sabemos que existen datos anatomopatológicos bastante característicos. Todo este nódulo mesangio intercapilar, una glomerulosclerosis nodular, que es patognomónico de nefropatía diabética, de nefropatía diabética. Esta es la famosa lesión de Kilmister-Wilson, que antes se usaba cuando la diabetes no era tan frecuente para saber si un paciente realmente tenía nefropatía diabética o no. Ahora no es necesario. Lo que también puedes encontrar es esta misma glomerulosclerosis nodular, pero en forma difusa, con material hialino a nivel de casi todo el parénquima renal. Esto les muestro, bueno, la glomerulosclerosis de Kilmister-Wilson se ve así. ¿Mm? Glomérulo con depósito de material hialino, negación de la membrana basal, etc. Ya, este es la glomerulosclerosis nodular. Pero, a ver, la biopsia renal no se utiliza, no es de hecho un procedimiento frecuente para diagnosticar nefropatía diabética, me refiero. Hay otros métodos mucho menos invasivos. A veces usamos o sea, necesita la biopsia renal cuando la evolución de la nefropatía es tan rápida que nos hace pensar que puede haber otra causa. Entonces ahí sí hace falta hacer una investigación acerca del origen de esta nefropatía aparentemente diabética y la biopsia ahí sí nos puede ayudar. Pero cuando tienes el resto de datos, honestamente no hace falta, no hace falta, ¿eh? No hace falta. Ya, esto por un lado. Yo quiero que vean esto entonces, les he mencionado tanto en retinopatía como en nefropatía y también les voy a mencionar en neuropatía diabética, perdón, ¿por qué hablamos de glucosa normal? Porque el nivel de evidencia está lamentablemente, bueno, casi con exclusividad destinada a nuevos fármacos, porque solo la industria farmacéutica tiene los recursos para financiar un estudio de nivel A. Antiguamente no se sabía mucho la relación entre hiperglicemia y estas complicaciones crónicas que les estamos contando. Hasta que hace unos 20, 30 años se hace este estudio de SST en Norteamérica en diabéticos tipo 1, a los cuales se los divide en dos grupos. ¿No? Un grupo que recibe terapia convencional, que es el verde, y otro grupo que recibe terapia intensiva, con insulina. Aquella época había insulina NPH y insulina R y nada más. ¿No? Entonces, el grupo que tenía terapia convencional tenía una hemoglobina glicosilada que era mucho más alta que el grupo que tenía terapia intensiva, que de hecho tenía glucosas más normales. Este grupo de terapia intensiva, con hemoglobina glicosilada casi normal, a lo largo de los años tuvieron menos retinopatía, menos nefropatía, menos neuropatía diabética que el grupo convencional. Entonces, de ahí viene lo que les digo, nivel de evidencia A. Y el número necesario total que era bastante bajo. Aquella época ya empezó a hablarse de la medicina basada en evidencias y lo que todos sabían, ¿no? Ciertos hallazgos aparecían en diabetes tipo 1, tiene que aparecer en diabetes tipo 2, ¿no? Pero hay que hacer el estudio, en fin. Se hizo el estudio, se hizo tanto el estudio Kumamoto allá en Japón y este estudio KPDS que fue hecho en Reino Unido en pacientes con diabetes tipo 2, los cuales igual fueron divididos en dos grupos, un grupo con terapia convencional y un grupo con terapia intensiva. La terapia intensiva era con glibenclamida y metformina, por si acaso.
Y se demostró que el grupo con terapia convencional tenía glucosas más altas y tenía más nefropatía, más retinopatía, más neuropatía diabética que el grupo con terapia intensiva. Entonces, estos estudios son el origen de los conceptos que les contaba, cómo se tratan las enfermedades, previniéndolas. No hay que tratarlas, hay que prevenirlas. Y cuando están presentes, también la glucosa normal ayuda y la presión normal ayuda mucho más que cualquier IECA o cualquier ARA2. ¿De acuerdo? Aquí tienen entonces la base. Estos han sido estudios, perdón, financiados por universidades e instituciones académicas sin intervención de la industria farmacéutica. En general, ningún laboratorio puede adjudicarse, puede tener la... ¿no? A diferencia, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, ahora, ¿no? Con estos estudios que están haciendo con Sinopharm, etcétera, donde el dueño de la data es Sinopharm, no es ni siquiera Cayetano, entonces no cualquiera lo puede publicar, porque se den cuenta uno de los grandísimos inconvenientes que ha tenido lo que hace poco hemos visto, que se publican datos parciales de un estudio que nunca debieron filtrarse. En fin, eso respecto a nefropatía, neuropatía y retinopatía diabética, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito ahora sobre neuropatía diabética, que es un tema, dato bien interesante, ya que la neuropatía diabética, como ven ahí, son síntomas por la disfunción de un nervio periférico, es la complicación crónica de la diabetes microhepática más común. Es la más común. Y es fácil de hacer el diagnóstico porque el paciente puede referir síntomas, a diferencia de la retinopatía y de la nefropatía diabética. La neuropatía diabética habitualmente con el tiempo tiende a aumentar su frecuencia y sobre todo mientras más años de diabetes tengo, más neuropatía tengo y más severa esta va a ser. Entonces es bien raro que un paciente llegue a la consulta y no tenga ningún signo que haga sugerir que ya tiene neuropatía diabética. Recuerden, es la complicación crónica más común. La clínica de la neuropatía diabética tiene una serie de clasificaciones. Una de ellas es esta. ¿Cuál es el nervio que afecta? ¿Afecta a muchos nervios o afecta a un solo nervio? Cuando afecta a muchos nervios, afecta principalmente al nervio sensitivo, que se llama la neuropatía sensitiva motora crónica o la sensitiva aguda. Puede afectar a nervios autonómicos, puede afectar a nervios motores, sobre todo aquellos que se encargan de inervar músculos grandes proximales, o incluso puede haber neuropatía troncal. ¿Ah? Troncal, pero hasta mira cómo puede ser la polineuropatía. Y la mononeuropatía puede ser múltiple, puede ser craneal, puede ser un nervio periférico aislado, por ejemplo, una parálisis parcial puede ser por diabetes, pero por supuesto, por supuesto. Una mononeuritis múltiple, por ejemplo, del plexo braquial o del plexo el cervical, que sé yo, puede verse a diabetes mellitus, pero por supuesto, por supuesto. Esta es una clasificación, ¿ya? La que más utilizamos, sin embargo, por lo frecuente es esta, polineuropatía, porque es raro que afecte un solo nervio. Habitualmente la afección es de múltiples nervios. Entonces, dentro de lo que es neuropatía, dentro de lo que es polineuropatía, hay, yo diría, dos grandes grupos de neuropatía diabética en la forma de polineuropatía. Una es la neuropatía sensitiva aguda. Pueden entender, aparte de lo que dice la diapositiva, es aquella neuropatía que se asocia a hiperglicemia en el momento del diagnóstico. Y cuando tratas la hiperglicemia, el síntoma desaparece. Es decir, tiene inicios rápidos. Los síntomas, o sea, lo que siente, lo que manifiesta el paciente puede ser severo, pero hay pocos signos. Habitualmente se asocia a un paciente que está bajando de peso, por lo tanto está hiperglicémico. Tú tratas la hiperglicemia y este síntoma severo desaparece, porque hay una recuperación completa de la lesión nerviosa. Por eso es agudo, es de buen pronóstico. Por eso cuando viene un paciente a la consulta y le manifiesta dolor neuropático y tiene una glucosa alta, es una forma de tratarle justamente haciendo que esa glucosa baje. Y muchas veces llega el paciente y tu dolor de pierna, no, ya no me duele. Está que glucosa 120, 130 de lo que tenía 300, 400. No toda neuropatía diabética requiere analgésicos para su tratamiento. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Sin embargo, cuando estos dolores, las molestias que el paciente tiene, persisten a pesar de que la glucosa ya llegó a lo normal, ahí estamos hablando de la neuropatía sensitiva motora crónica. Habitualmente empieza de forma insidiosa, donde los síntomas pueden ser de dolor o pueden ser de hipoestesia, o sea, síntomas positivos o síntomas negativos.
Síntomas que persisten a pesar de que la glucosa se logra normalizar, lo que quiere decir que estos síntomas se deben a una lesión nerviosa que ya es secuelar, o sea, es una lesión nerviosa que no va a recuperarse con la glucosa normal. Entonces el paciente tiene síntomas que persisten a pesar de que tiene glucosa normal. La principal característica es esa. Y la segunda característica es que es crónica, dura mucho tiempo. Y esto puede desarrollar una complicación de la neuropatía diabética que es el pie diabético. Un pie, perdón, insensible es la principal causa de pie diabético. ¿Qué cosa es pie diabético entonces? Porque el pie diabético es una complicación de la neuropatía diabética. ¿Qué cosa es pie diabético? Es ese pie que por una lesión neuropática aparece una herida en este y esta herida es foco de infección y luego aparecen las lesiones que van a llegar a dañar el pie, va a haber una solución de continuidad. El pie es una zona que es muy limpia, ¿no es verdad? Tiene su olorcito característico porque hay crecimiento bacteriano pasa en esa zona justamente porque el pie se encuentra bastante en una zona muy hermética. ¿Ah? Y aparece la lesión del pie diabético, la neuropatía diabética es el principal factor de riesgo para desarrollar pie diabético. ¿Ya? En el pie diabético, ahora vamos a ver un poquito de neuropatía diabética. Eh, Es relativamente frecuente y es una de las complicaciones más temidas para el paciente porque puede implicar amputaciones. Entonces, cuando un paciente tiene diabetes, hay que evaluar ese pie para evaluar qué tanto riesgo hay de que ese pie llegue a tener no solamente dolor, sino también hipoestesia y con eso pérdida de la sensibilidad protectora. De hecho, la neuropatía diabética se asocia a mayor riesgo de ulceración, pues el pie puede tener una pequeña úlcera, esa úlcera se infecta, ese riesgo de ulceración aumenta cuando tú tienes neuropatía periférica. Y si tienes úlcera, aumenta el riesgo de amputación hasta 15 veces. Mira de lo que estamos hablando, hasta 15 veces. Ahora vamos a tocar un poquito sobre eso. Entonces, cuando hablamos de neuropatía diabética, yo les estaba contando de la hipoestesia, ¿no es cierto? Cómo el pie puede perder esa sensibilidad protectora. Puede haber en el pie dolor, pueden haber dolor neuropático. ¿Cómo es el dolor neuropático? Pueden haber punzadas, pueden haber calambres, pueden haber, el pie quema y sin embargo uno se toca el pie y el pie se encuentra frío. ¿Ah? Hay punzadas y sin embargo el pie está libre de cualquier aguja, qué sé yo, te va a haber a músculos, lo cual va a llevar a que el paciente tenga limitaciones en su vida cotidiana, en, por ejemplo, subir gradas, en caminar, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, dense cuenta la forma en la cual se presenta esta neuropatía diabética y cuando afecta a la neuropatía diabética tiene un par de características que son bien interesantes. Una de ellas es que la neuropatía diabética tiende a afectar, yo les diría, no sé exactamente por qué, pero tiende a afectar más miembros inferiores, más piernas, pies que manos. ¿Mm? Eso es por un lado. Por el otro, la afectación ocurre en guante o en calcetín, es decir, es distal y de lo que dices se hace cada vez más distal. Te afecta, por ejemplo, la porción más distal de los dedos y poco a poco esas parestesias, esas disestesias van avanzando y van a aproximar y te afecta, por ejemplo, de la muñeca para abajo, o sea, toda la mano en forma de guante o todo el pie en forma de calcetín. Esa es otra forma en la que se presenta. Cuando es una neuropatía diabética dolorosa, que a veces es bien incómoda, a veces altera demasiado la calidad de vida del paciente, pues tenemos algunos tratamientos, ¿no es verdad? El primero que es glucosa normal. Pero si es una neuropatía sensitiva crónica, la glucosa normal no va a ser suficiente. O sea, hay que darle medicamentos, básicamente para controlar el dolor. Y se empieza con un AINE, por ahí se empieza con Panadol, aunque la mayoría de pacientes no responden a estas terapias convencionales. Y a veces hay que utilizar medicamentos un poquito más fuertes. Por ejemplo,
anticonvulsivantes como carbamazepina, antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, analgésicos narcóticos tipo tramadol, y si es que no hay una buena respuesta, algunos antineuríticos, ¿ah? Y si que no hay respuesta, opioides. Hay muchos esquemas. Cada médico arma su esquema. El objetivo es que el paciente no tenga dolor, aunque sea que esté adormecido, pero no tenga dolor. ¿De acuerdo? ¿Cierto? El tramadol se asocia mucho a somnolencia. Entonces hay que tener muy en cuenta si el paciente tiene alguna actividad económica, por ejemplo, que necesita estar despierto, por ejemplo, taxistas o conductores de maquinaria pesada, que con una gabapentina pueden estar un poco somnolentos al momento de trabajo y se puede traer algunas. Para evitar que haga dependencia, no le dan tales medicamentos y deja que el paciente siga aguantando el dolor. Es mi punto de vista. Prefiero que el paciente esté tranquilo, que pueda dormir tranquilo, que tenga farmacodependencia, a que no pueda dormir tranquilo. Es horrible cómo vienen los pacientes llorando a la consulta y casi sin poder dormir porque el dolor no les deja. Ojo, eso es cuando hay dolor, pero cuando el pie está adormecido, cuando hay adormecimiento del pie, no hay dolor, si no hay hipoestesia o anestesia, ya estos fármacos simplemente no nos sirven. Y vean lo complejo que puede ser. Ahora, los nervios periféricos, cuando se afectan en una neuropatía diabética, obviamente se van a afectar cualquier tipo de nervio, pero el que más se afecta son los nervios autonómicos, que son nervios que tienen fibras mucho más delgadas y que casi no tienen vaina de mielina, recuerdan. Por lo tanto, la neuropatía autonómica es más frecuente, con unos síntomas que pueden pasar desapercibidos incluso para el mismo paciente. Acá les voy a contar algunos de los síntomas que aparecen en una neuropatía autonómica, se llama. Por ejemplo, cuando se afecta la motilidad del estómago, te aparece una gastroparesia. ¿Ah? Este es un estómago que, por ejemplo, se encuentra saludable, pero cuando hay gastroparesia, el esfínter del cardia se abre, el esfínter del píloro se cierra, la musculatura del estómago no está bien inervada, por lo tanto, esto va a estar acompañar a náuseas y vómitos que muchas veces limitan diabética, aunque eso tiene que ocurrir en diabéticos con una enfermedad bastante avanzada. Puede haber diarrea diabética. Típicamente la diarrea diabética es una diarrea, no es acuosa, es una diarrea semisólida que te agarra en cualquier momento del día. No, el problema no es la diarrea en realidad, el problema es que te puede ganar. Estás corriendo rumbo al baño y luego te detienes porque ya llegaste tarde. Imagínate lo incómodo que debe ser eso. Disfunción eréctil, claro que se asocia la disfunción eréctil a una neuropatía diabética. De hecho, muchos pacientes con diabetes llegan a la consulta pidiendo, por favor, doctor, no tengo una buena erección, mi esposa me va a dejar y cosas así, y no es broma. ¿Ah? Vienen pacientes con ese tipo de molestias. O un dolor abdominal que se asocia a diarrea o se asocia a estreñimiento, típicamente en personas mayores. Esta foto es una foto referencial nada más. Vean las diferentes complicaciones que puede tener un paciente con neuropatía diabética autonómica. Sin embargo, la principal expresión de la neuropatía diabética autonómica no es diarrea, no es difusión eréctil, es, por ejemplo, estreñimiento. El estreñimiento es tan común que el paciente ya lo toma como algo cotidiano y ni siquiera te lo cuente. Cuando tú lo cuentas, oye, ¿cómo es tu hábito defecatorio? Sí, defeco una vez cada 3 días y le cuesta evacuar. Estamos ante una posiblemente neuropatía diabética autonómica con estreñimiento. No solamente diarrea, como les contaba, también puede haber incontinencia fecal o incontinencia urinaria, o eyaculación retrógrada, o a veces taquicardia en reposo, o hipotensión ortostática, por ejemplo. O sea, es bien incómodo la neuropatía autonómica. Puede haber una sudoración parcelar, por ejemplo. Media cara te suda y la otra media cara no.
o si no, las dos axilas te sudan y te sudan un montón al punto que estás goteando con tu camisa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vean entonces lo frecuente. ¿Qué es lo más común, sin embargo? Es el estreñimiento. El estreñimiento. Y a veces hay que investigar el estreñimiento para saber si nuestro paciente tiene neuropatía autonómica o no. Estos niveles de diarrea, disfunción eréctil o eyaculación retrógrada, eyaculación precoz, etcétera, etcétera, tienden a ocurrir en pacientes con una larga data de diabetes. Pero la principal complicación de la neuropatía diabética es el pie diabético. Un momento, muchachos. Tengo que registrar mi asistencia. Mientras tanto, vayan pensando en alguna pregunta. Ayer me enteré que el doctor José Nieto se encuentra bien delicadito, bastante más delicado de lo que yo pensaba. Así que recen por él, ¿sí? Tiene una linda familia, es un buen docente, es un buen médico, es un buen amigo. Yo lo quiero mucho y honestamente estoy bastante asustado con lo que le pueda pasar. Así que a los que creen en las oraciones, oren por él. Oren por él que nos necesita, ¿ya? Y seguramente hay varios otros docentes que están leyendo otra vez, ¿no? A pesar de la vacunación, a pesar de todo esto que parecía llegar a su fin, este, o parecía el inicio del fin, igual nos está afectando mucho, ¿eh? Y justo vean, ha caído Quique Arana, que está en infectología en nuestro grupo, ha caído José, que está en reumatología en nuestro grupo. Ese pueblo, ¿sí? Y antes, chicos, una pregunta, ya reempezaron reumatología con la doctora Sequeiros. Ayer, Ahí ya empezaron, ¿no? Y con la doctora María Cruz también. sí, doctor. Ya, ya, chicos. Ya. Entonces les contaba que la principal complicación del pie diabético es, bueno, la principal complicación de la neuropatía diabética es el pie diabético. ¿Ah? Alteración de la clínica de base etiopatogénica neuropática generada por una hiperglicemia crónica con o sin isquemia, donde existe un desencadenante traumático secundario a la neuropatía que produce una ulceración del pie. Ese es el pie diabético, que empieza como una úlcera, que luego se puede transformar en gangrena o que puede afectar, por ejemplo, la neuropatía, pero los nervios propioceptivos en el tarso y generar la artropatía de Charcot, o que puede a veces manifestarse como un edema neuropático. ¿No? Lo que más nos importa, sin embargo, es la úlcera, la solución de continuidad. De hecho, la artropatía de Charcot es harto difícil de tratar, requiere terapia ortopédica, pero ante lo que más nos enfrentamos es a las úlceras en el pie diabético. Para que sepan un poquito de la importancia del pie diabético, es la principal causa de amputaciones en todo el mundo. En todo el mundo se han amputado más pies por diabetes que por cualquiera de todas las guerras juntas, para que vean la importancia del pie diabético. Cuando aparece una úlcera, una lesión en el pie, lo más importante es la infección. La neuropatía lleva a la infección. La neuropatía lleva a que no sientas esa piedra o ese zapato que te aprieta mucho. Entonces esa zona que se aprieta aparece, se herida, se lesiona y se puede infectar o puede sufrir isquemia secundaria. Pero sobre todo es la infección lo que más nos preocupa. Entonces, ante cualquier herida del pie hay varias formas, pero yo les voy a mostrar dos clasificaciones de las heridas en el pie que nos ayudan mucho a tomar una decisión. Una de ellas es la clasificación de Texas, que es la que a mí más me gusta, por lo simple, por lo práctico. Yo veo la clasificación de Texas y recuerdo mucho la clasificación de Glasgow. La clasificación de Glasgow, ahora que se va a hacer neurología, les van a enseñar que es una clasificación para medir el sensor, especialmente en TEC. Se creó para casos de TEC, pero tiene tan fácil aplicación, es tan práctico y sobre todo tan rápido que tú puedes tener un diagnóstico
que literalmente se aplica para cualquier causa de trastorno sensorio, aunque a mis amigos neurólogos no les guste, pero es así. Algo así ocurre con la clasificación de Texas, que es práctica, que tiene letras y tiene números. ¿Qué me dice el número? La profundidad de la lesión. Si es una lesión superficial, si es una lesión dosis, que es una lesión un poco más profunda que afecta a grasa o músculo, y 13 que afecta a tendones de hueso. Ustedes entenderán que en el pie, donde la cantidad de tejido blando es muy pequeña, entre la piel y el hueso pueden haber milímetros nada más de distancia, es fácil pasar de grado 1 a grado 3, donde las letras me indican la característica de la lesión. A se refiere a una lesión que no tiene isquemia ni tiene infección. B se debe a una lesión que tiene infección pero no tiene isquemia. C tiene isquemia pero no tiene infección. D tiene los dos. ¿El más grave cuál es? El que tiene los dos. ¿El más leve cuál es? El que no tiene ninguno. Usted puede tener una herida que no esté infectada ni esté isquémica, eso se llama Texas 1A. 2A ya es un poco más profundo, pero no tiene infección. 3A llega hasta el hueso, pero no hay infección, un poco raro que eso ocurra. ¿Ya? Y ya que tienen todas las combinaciones hasta llegar a la D, donde hay isquemia infección, donde puede ser superficial y donde habitualmente es profunda. Cuando el pie diabético llega a ser 2C para arriba, o sea, 3C o 2D para arriba, acá es cuando habitualmente el paciente se hospitaliza para evitar amputación. Para evitar amputación. De hecho, escuchen bien esto, de hecho, lo que nos lleva a la amputación de un pie diabético no es la isquemia, es la infección. Es la infección. Si el pie diabético no se infectara, no estaríamos hablando de tantas amputaciones. ¿Mm? Es la otra clasificación, la de Wagner, que es también bastante práctica. Y nos dice, por ejemplo, en la clasificación de Wagner, Wagner cero, hay también Texas cero, que es un pie que tiene un callo, que es un pie que tiene alguna deformidad, pero que no tiene herida. Ese es el Texas cero o Wagner cero. Wagner 1 es un pie que tiene úlceras superficiales, es decir, hay una destrucción de la piel. ¿Mm? Dos, Wagner 2 es una úlcera profunda, pero que no tiene todavía compromiso óseo. El 3 es una úlcera más profunda que ya llega al hueso. Si llega al hueso, ya debe tener compromiso de osteomielitis y seguramente hay por ahí algún absceso, pero todavía no hay gangrena. En el estadio 4 es una gangrena limitada que no afecta a todo el pie y en el 5 es una gangrena externa. Como les contaba, obviamente si hay gangrena del pie, esto ya indica pues una amputación más que inminente, totalmente ya necesaria. Pero recuerden, como lo que me gusta del Wagner es que ya también el Wagner me da como una especie de evolución del pie. Y normalmente evoluciona así, la úlcera que es superficial, el paciente como no le duele, sigue usando el mismo calzado que le molesta, la úlcera crece, se hace más profunda, llega hasta el hueso, como no le duele, sigue igual y luego empieza a aparecer gangrena. La gangrena es entonces consecuencia muchas veces de la infección, sí, más que de la infección de la flogosis. Cuando hay flogosis, ustedes recuerdan los cuatro elementos de la flogosis, ¿verdad? Dolor, calor, rubor y ya no me acuerdo el otro. Ay, no me acuerdo cuál era. Dolor, calor, rubor y tumor. Cuando el tumor se hincha. Cuando se hincha, va a haber una compresión de los diferentes vasos y muchos de ellos pueden colapsar y ahí aparece una gangrena que puede ser localizada o puede ser extrema. Y si esta gangrena, que se debe a una isquemia secundaria, el aumento del volumen del pie por la infección, a veces es la forma en la que evoluciona una herida del pie. De hecho, y es triste, muchos pacientes con pie diabético llegan al hospital en estadios Wagner 3, perdón, 4 o 5. 4 o 5. Evidentemente, cuando ya hay un Wagner por lo menos 3 o un Texas por lo menos 2, ya va a existir lo que se llama acá efectos sistémicos. Ya hay sepsis. Y si ya hay sepsis, la septicemia puede matar al paciente y a veces para tratar de que el paciente no muera, le amputamos la pierna para que el foco infeccioso se vaya. De hecho, chicos, ahora en COVID, por ejemplo, lo que mata directamente al paciente no es el mismo COVID, sino es la neumonía bacteriana que se agrega a la gran inflamación pulmonar secundaria al virus. Y la sepsis la que está prácticamente matando a toda esta gente que está cayendo, a la gente que ha caído con COVID. ¿Ah?
Acá les voy a mostrar la fisiopatología del pie diabético para que lo puedan entender. Cuando hay diabetes va a haber una movilidad articular limitada, lo cual puede llevar a una postura normal del pie. O puede haber neuropatía diabética o lesión motora, lo cual va a llevar a una postura normal del pie. Si hay postura normal del pie, va a haber nuevos puntos de presión. Me refiero con puntos de presión. Puntos de presión, por ejemplo, me refiero cuando tú te... A ver, ¿dónde tienes callos? Todos tenemos callos. ¿Mm? Y los callos son habitualmente en la planta. ¿Dónde tenemos más callos? En la cabeza de los metatarsianos, en el talón. Porque esas zonas, pues, son las que soportan el peso. Y va a haber callos, eso es normal. ¿Quién no tiene callos? ¿Ah? Pero si tú tienes callos, por ejemplo, en el dorso del pie, esos callos son porque el calzado te está apretando ahí. ¿Ah? Si tú tienes encima el pie que está en una forma diferente por atrofia de ciertos músculos, ustedes saben que el pie se mantiene en la posición que debe tener porque hay un equilibrio entre músculos flexores y extensores, pero si hay una neuropatía diabética con lesión de nervios motores, por ejemplo, de un lado, entonces vas a tener la preponderancia de la acción de los nervios, de los músculos opositores y por lo tanto una postura normal de pie con nuevos puntos de presión. Puede haber neuropatía sensitiva, con la cual vas a tener una hipoestesia, donde entonces vas a tener puntos de presión sobre el pie, pero sobre los cuales no vas a sentir. Por lo tanto, vas a seguir presionando esas zonas. Aparecen callos. Si tienen callos en la planta de los pies es normal, pero si tienen callos en el dorso del pie, eso ya no es normal. Ni siquiera en los dedos, ni siquiera en gente sana como ustedes o como yo. No deben haber callos. Si tú tienes callos en el dorso del pie, el calzado te está apretando y los callos, ustedes saben que los callos se secan y pueden cuartear la piel y generar una solución de continuidad y por lo tanto una ulceración. Puede haber también neuropatía autonómica con circuitos arteriovenosos, con lo cual va a reducir mucho la nutrición tisular y va a llevar isquemia. La diabetes puede generar patología microcirculatoria o macrocirculatoria, pero por supuesto, esto asociado al tabaquismo, bueno, ya mucha gente, mucha menos gente fuma ahora, hipertensión o dislipidemia que va a llevar a que normalmente un paciente con diabetes que a los 3 años ya tiene aterosclerosis generalizada, ¿ah? Y esa aterosclerosis que también afecta a los pies, puede llevar a una isquemia con mucho mayor frecuencia si es que hay una flebosis y finalmente aparece la ulceración. Hasta acá no hay problema. Franco, franco, no hay problema. Quitas la zona que está, la presión sobre la zona que está fastidiando y listo, no hay problema. El problema es que se infecta. Y si se infecta, acá sabía, está en una complicación. La infección es una complicación de la úlcera diabética. Y esto es lo que nos lleva a pérdida de muchos pies, la infección. Ustedes han escuchado esa frase, no sé quién la dijo, no sé si fue Susy Díaz o no sé quién lo dijo. Las heridas en diabetes no se curan, no se cierran. Eso es una fantasía, eso no es así. Las heridas en diabetes se cierran normal. Normal, ¿ah? Normal. Lo que sucede, ¿de dónde viene esa frase? Viene de esto. Viene de esto. A ver, acá un poquito les voy a mostrar para que vayan a entender un poco más. Deformidades del pie. Mira este pie. Mejor, mira este otro pie. Mira este pie. Mira este pie como tiene los dedos flexionados. Postura normal del pie. Como es una postura normal del pie, acá aparecen los nudillos de los dedos que están haciendo presión contra el calzado. Acá había antes un callo. Y en el callo se cortea y aparece lo que se llama ojo de pollo, que es una úlcera superficial, una solución de continuidad. Acá puede entrar la infección, pero por supuesto. Y vean el pie cómo se encuentra todo reseco. ¿Cómo está vuestro pie al finalizar el día? Quítese la media, ¿cómo está el pie? El pie está húmedo porque está sudando. Ese es del efecto autonómico de los nervios del pie. Cuando tienes neuropatía diabética, el pie está totalmente seco. No hay esa sudoración normal. Y si el pie está seco, ¿qué creen? Con mucha más frecuencia se va a cuartear y aparecen soluciones de continuidad. Mire cómo afecta. Y no le duele al paciente, ¿eh? O el paciente tiene, por ejemplo, posturas anormales al punto que hacen que no apoye todo el peso del pie, por ejemplo, en la cabeza de los metatarsianos, sino apoya casi todo el peso del pie en la punta del primer dedo. Y acá pueden aparecer úlceras. O vean este paciente, por ejemplo, ¿ah? Que ha pisado un clavo, no se dio cuenta, el clavo atravesó la media, atravesó el calzado y llega al pie, no se da cuenta y sigue caminando. Y luego se da cuenta en la noche cuando se quita el calcetín, la media, y le encuentra con sangre. Y recién se agarra el pie y nota que hay una herida ahí, infectada, por supuesto.
neuropatía diabética, que lleva a posturas anormales, nuevos puntos de presión que no duelen o heridas que no te duelen. Por lo tanto, sigues exponiendo tu pie. A ustedes les ha pasado seguramente cuando han ido al dentista y les ponían anestesia, cómo sentían anestesiado el labio. Y cómo, por ejemplo, no se dan cuenta cuando se mordían y no les dolía el labio, se mordían, no dolía, igualito. Pasaba la dentista que empezaba a doler este labio, igualito, solo que esto es permanente. Qué fregado debe ser, ¿ah? Ustedes, yo imagino ustedes cuando están, por ejemplo, no sé, sentados en posturas anormales, en el baño, por ejemplo, cuando entran al baño. Están sentados y se quedan ahí 1, 2 horas viendo el celular, qué sé yo. No se les adormecen las piernas. Y ahora, imagínense ese adormecimiento tan feo, pero las 24 horas del día. Ponte el calzado, no sientes lo que pisas. Generas inestabilidad encima. Este es pie diabético, chicos. Si esto no me duele, sigo usando el mismo calzado y me sigue aprieta, que te aprieta, la herida cerrará. No va a cerrar, pues. No va a cerrar. Igual que las escalas de decúbito de pacientes que están postrados crónicos, muchos abuelitos que están postrados en la cama tanto tiempo, les aparecen heridas en la espalda, las famosas escalas. ¿Cómo tratamos las escalas? Y no tienen diabetes, ¿ah? ¿Cómo trato la escara? Cambiándolo de posición para que no exista la presión sobre la misma zona. Eso se llama descarga. Y luego haces una buena descarga con un colchón antiescalas, por ejemplo, con movilidad del paciente, y la herida se cierra. Eso es exactamente lo que pasa acá. Ese es el origen de esa frase. Las heridas en diabetes no cierran. No, no es que no cierren. Cierran normal. Lo que pasa es que si a la misma herida, estás que le apretas y le apretas y le apretas, nunca va a cerrar. De ahí viene ese término. Es falso, por supuesto. Es falso, por supuesto. Así a veces llegan los pacientes a la consulta, pero a veces así llegan los pacientes a la emergencia. Esa herida se transformó en un proceso, en un absceso generalizado del pie. Ven acá, de aquí sale pus, de aquí sale pus, de aquí sale pus, de aquí sale pus, de aquí sale pus. Apretas el pie y como sale pus por diferentes lados. ¿Mm? Acá yo, por ejemplo, aquí hay infección, hay infección. Hay isquemia, acá hay poquito de isquemia, citas escalas. Este es un pie diabético Texas 3D, o es un Wagner entre 3 y 4, por ejemplo. ¿Mm? Se ve terrible, por si acaso, que dice hospital regional, estas son fotos mías. Hospital, o sea, a veces así llegan los pacientes. Se ve horrible, ¿saben qué? Huele peor, huele espantoso, huele peor de lo que se ve, es horrible. Toda la sala apesta, literalmente apesta podrido o apesta a caca, apesta horrible y todo es por un pie. El paciente se le está intentando a curar ahí. ¡Aso, qué horrible! ¿Cómo se te cae el olor impregnado en la ropa? ¡Qué horrible que es! Pero hay que darle pues la atención al paciente, está necesitando de nosotros, ¿no? Un paciente que viene así, un paciente que tiene un pie equinovaro, ahí está, Hospital Regional del Cusco, un paciente con paciente con pie equinovaro. Vean que hay una tremenda úlcera que ya ha llegado incluso a los huesos, pero que no hay mayor flogosis. Este pie tiene mejor pronóstico de cerrar esta herida que este otro pie, porque hay menos flogosis, está lleno de pus. Ustedes desde ya, ¿qué harían con esto? Esto hay que cortar, no cortar el pie, sino cortar, abrir heridas. ¿Para qué? Para que salga la pus y drenar el absceso. Hacer la cura quirúrgica del absceso, sacar toda la pus, desfocalizar, tratar la infección. ¿Mm? Igual que si tú tienes una apendicitis con una peritonitis, ¿qué te hacen? ¿Te cortan del hígado para abajo? No, hay que sacar el foco infeccioso. Eso es lo que hay que hacer en el pie. La amputación significa casi siempre, no, casi siempre no, siempre significa la derrota, el fracaso de todas las terapias que vamos a implementar. Mira, este pie es el mismo. Este pie es este pie, solo que tiene una diferente toma. Y yo acá ya también veo isquemia. ¿De dónde? Del tercer dedo que ya está negro y le está acompañando el cuarto y le está acompañando el segundo. Acá la flogosis ha generado, el tumor, el aumento de volumen ha generado la compresión de los vasos justamente que llega a esta zona. Como se ha comprimido, o sea, como un síndrome compartimental, se ha comprimido el vaso y lleva a la isquemia. Es la infección la que lleva a la isquemia. En un vaso que está predispuesto, que está con aterosclerosis. ¿Qué hay que hacer acá si ya existe esta isquemia? Está muerto. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Revascularización? No, no te va a funcionar. Aquí hay que amputar tus 3 dedos por lo menos. Porque esto se va a podrir y se va a infectar y la sepsis va a aumentar. Y se hace una cura quirúrgica, por ejemplo, para botar solamente lo estrictamente necesario. ¿Está el talón afectado? No. Por lo tanto, este paciente puede someterse a una amputación menor. ¿Qué es una amputación menor? Aquí la amputación distal al talón. Si tú quieres, por ejemplo, con una amputación de acá,
transtarsiana. Con el talón puedes caminar. Isquemia. Les voy a mostrar, no sé si puedo tener una foto, alguna foto de algunos pacientes donde tienen solamente isquemia pura, no hay infección. Ahí los dejas, es un pie totalmente, ¿cómo le explico? Es un pie totalmente, ah, momificado, casi sin mayor infección, que seguramente va a terminar en amputación, pero que no, casi no pone en riesgo la vida del paciente, porque no se infecta. Al que se infecte, las cosas se agravan. Y recuerden que en la diabetes hay una inmunosupresión por la enfermedad. Y recuerden que un paciente con diabetes, con un compromiso séptico así como difícilmente va a estar euglicémico, va a estar totalmente hiperglicémico, seguramente. ¿Mm? Vean esta foto que explica la isquemia que ocurre secundaria a la infección en muchos pacientes. ¿Mm? Esta es una arteriografía. Vean lo tortuoso y lo irregular de la irrigación. Vean cómo hay diferentes puntos donde hay stop, donde hay donde la sangre no pasa. Un stop acá, otro stop acá, otro stop acá, en diferentes lugares. ¿Por qué está tan tortuoso? Por aterosclerosis generalizada. La aterosclerosis es generalizada. En diabetes, en hipertensión, pero sobre todo en diabetes, la aterosclerosis generalizada. Así como están tus pies, también están las arterias coronarias o la arteria cerebral media, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si un sujeto con diabetes tiene riesgo de infarto, tiene riesgo de DCB, también va a tener aterosclerosis a nivel de miembros inferiores, donde encima la circulación anatómicamente tiene pocas anastomosis, es término terminal. Por lo tanto, si es que hay compromiso de alguna arteria, de hecho va a haber compromiso isquémico con mucha más frecuencia. Y si a estos vasos que están con las justas irrigando le metes un cuadro infeccioso, se comprime ese vasito que está con las justas y aparece isquemia. Es un diabético Texas 3D, donde el principal componente no es la isquemia, es la infección. Porque la infección lleva sepsis, la isquemia no. La isquemia no. Vean esta foto. ¿Mm? Esto es hospital regional, por si acaso. Vean esta foto. ¿Qué llama la atención de la foto? Normalmente los tejidos blandos se ven así como acá, acá. Así medios blanquitos, parejo. Mira cómo se ve acá el tejido periférico, el tejido blando, perdón, con con estas zonas más claras, ¿ah? Menos densas. ¿Qué es esto? Es aire, es una gangrena gaseosa. Aquí ha entrado un germen anaerobio que está generando gas dentro de los tejidos del pie. Este paciente se está exponiendo a una sepsis por clostridium, qué sé yo, ¿ah? Y su vida corre peligro. Y muchas veces recurrimos a la amputación para salvar la vida del paciente. Para salvar la vida del paciente. Es decir, llega un paciente con pie diabético, así horrible como lo ven ustedes, y hay que cortar para sacar la infección. No digo amputar, digo cortar. Cortar, hacer la cura quirúrgica para tratar de salvar el pie. Si no hay alternativa de salvar el pie, como en este caso, hay que hacer una amputación que parcial, pues se quedará con su primer y quinto dedo, pero hay que desfocalizar. Es una emergencia médica. Tiempo es pie, tiempo es tejido. Más tiempo demoras, peor es. ¿Cuántas veces yo he visto esto? Oye, acá hay que amputar acá, urgente, y hay que hacer cura quirúrgica. Y el traumatólogo me dice, no, hay que hacer una arteriografía para ver a qué nivel amputamos. El talón está bien, ¿qué cosa vas a amputar el talón? Y la eterna discusión con mis amigos traumatólogos, la eterna discusión. Oye, hay que ser conservador. Este pie te lo tratamos a tiempo y de repente no se va a amputar por encima del talón. No, que hazle la arteriografía. ¿Qué relativo? Que lo ve el cirujano vascular. Pasa un día, era jueves o era viernes como hoy, el sábado en la tarde viene recién la arteriografía, domingo no trabaja, esta noche tampoco, llega el lunes y para el lunes la infección ya, la isquemia ya llegó al quinto dedo, al cuarto dedo y parte el talón. Ahora se hay que amputar todo. Tiempo es tejido, pie diabético es una emergencia médica. Este es un pie vascular, netamente vascular. Vean cómo se encuentran momificados los deditos por aterosclerosis. Y obviamente si están momificados los dedos porque ya no hay las arterias interdigitales acá, no aportan sangre, ¿cómo se encontrará la circulación de estos otros dedos? También se encuentra comprometida y a la larga seguramente va a haber compromiso acá,
Muchas veces esto se puede recuperar un poco con una revascularización, haciéndoles un bypass vascular. Sí se puede, pero la mayoría de pacientes que se someten a bypass terminan con amputación igual. En fin, pero vean la diferencia entre un pie diabético vascular totalmente isquémico solamente, este es un Texas 3C, y un 3B o un 3D. Recuerden que la infección es lo que lleva a la amputación. Yo este pie lo dejo, esto se momifica, se cae, pero no vas a amputar el pie. No vas a amputar el pie. Esta es la de la construcción de Wagner que yo les contaba. Grado cero. Y voy a ir por acá. Grado cero, por ejemplo, es esto. Bueno, en realidad no es esto, pero imagínense que este pie no tiene esta herida. Vean este dedo. Está seco. Vean este dedo. Está seco. Con postura normal. Encima está con hipoestesia. Ese es el Wagner cero. No hay lesión, pero hay factores de riesgo. No hay lesión. Luego aparece la úlcera superficial que al paciente no le duele y como no le duele, sigue caminando. Si acá intervenimos y el paciente deja de caminar y curamos la herida, se va a cerrar y no avanza esto, pero lamentablemente avanza esto. Y hay una úlcera profunda y seguramente ya está infectada. Y cuando está infectada, aparece absceso con osteomielitis. Y esto va a generar la fluosis, esto va a generar la compresión de diferentes arterias y aparece el Wagner 4 con gangrena localizada, habitualmente distal, como el ejemplo que les acabo de ver. Dejas el pie, no, el anestesiólogo no puede entrar, no viene el cirujano vascular, oye, esto no es vascular, esto es isquémico, hay que amputar acá. No, que venga el eterno conflicto con los traumatólogos que les han enseñado y mal enseñado que un pie diabético se amputa en base a un nivel de stop en la arteriografía, y eso no es así. Se amputa cuando hay que amputar una zona de isquemia que tú ves y para sacar el proceso infeccioso hay que desfocalizar. Si no desfocalizas a tiempo, llegas a esto donde hay que amputar sí o sí al paciente porque se nos va. La sepsis se lo está llevando. Morir por pie diabético es un claro ejemplo de negligencia del paciente y si es que ha recibido atención médica, del médico. Los chicos del primer grupo recordarán un paciente que yo les mostré en una foto, una señora que no quería amputarse la pierna, tenía un pie diabético Texas, perdón, Wagner 4 ya con isquemia localizada, no quería amputarse la pierna, la había que amputar y no quería que sus hierbas, que su curandero, bueno, se fue de alta, no le puedes obligar y mañana se cumple que un mes de su muerte. Murió por sepsis. Entonces, en el pie diabético, lo que intentamos es evitar que el pie se infecte, evitar que la herida ocurra. Cuando ya hay la neuropatía, habitualmente hay que cambiar de calzado de repente para que el paciente evite llegar a estas lesiones. Y cuando llega esto, curaciones, con abundante agua, abundante jabón, desbridación, quitando el tejido infectado, mejor dicho, tejido necrótico, y estos pacientes se recuperan con cámara hiperbárica o sin cámara hiperbárica. Hay que desfocalizar, hay que sacar la infección. Pero antes que tratar esto, las fotos que les vamos a mostrar ahorita son las fotos que les mostrábamos a los pacientes del club de diabetes de mi hospital. Hay que cuidar los pies. No hay que usar talco porque el talco te reseca el pie. Y si se reseca el pie, aparecen fisuras y aparecen, por lo tanto, soluciones de continuidad. No aplicarse, pues, bolsas de agua, perdón, ante una herida, tratar de tú solo de frente con tu acetil rojo y tu viruta genciana. No, anda a un médico, a un podólogo para que te haga la curación del pie. Con agua y jabón y una buena deshidratación es suficiente. Hay que cortarse las uñas así. Y a veces solamente se lima las uñas. ¿Qué importa que te desgarre la media? Contar que no te desgarre la piel. No se corta así, con cortoñas o con tijera. Donde cuántos pacientes por cortarse la uña se cortaron también, por sacarse el uñero, se cortaron también parte de la piel y la infección entra. Listo, se acabó y empieza la tragedia. Y empieza la tragedia. Zapatos cómodos, zapatos que no te hagan doler. Ustedes saben, se compra un zapato nuevo, una zapatilla nueva, aprieta por ahí, pero en fin, lo sientes y empieza a cambiar de posición. Un paciente con diabetes y el pie adolecido no va a sentir esa presión. Entonces el paciente tiene que utilizar un calzado. ¿Cuánto tallas? ¿Cuánto calzas? 36. Pues como tú en 38 tendrás el pie flojo, pero el zapato flojo, pero no te va a apretar, que es lo que no queremos. No, ciertos zapatos que se verán lindos. No sé qué tan lindo se vea. Yo les estoy hablando acá como hombre. No sé qué tan lindo se vea. Veo chicas con estos zapatos.
Prefiero verlas con chancletas, que a veces se ven más guapas. Pero en fin, van a una fiesta de graduación y se ponen así, pobre pie, Dios mío. Una chica con diabetes, tengo algunas amigas con su diabetes. Oye, ¿qué zapato te estás colocando? Es que era mi graduación. Ay, Dios mío, chicas. Y algunos varones que usan estas cosas también. Calcetines que no te aprieten, porque los que te aprietan van a llevar a una mayor gangrena. Hacer actividad física, nunca caminar descalzo. Te puedes encontrar con una sorpresa desagradable, no sé, una piedrita por ahí y la vas a pasar horrible. ¿No? Dejar de fumar, no someterse a fuentes de calor. Yo tengo un paciente que el pie lo sentía tan frío por la neuropatía diabética que se puso una bolsa de agua caliente directo al pie. ¿Qué pasó? Quemadura de segundo grado. La ampolla reventó, infección. Se murió por pie diabético. Secundaria, quemadura por su bolsa de agua caliente. Bajar de peso, por supuesto. Bajar de peso. Mientras más peso tienes, más soporta ese pobre pie. ¿Mm? Dieta para lograr mantener tu glucosa lo más normal posible. Y vean dónde aparecen habitualmente las úlceras. En las zonas de presión. Quinto dedo, primer dedo, talón, tobillo, y acá en el dorso del pie, como ven aquí. ¿Mm? Como ven ahí. Este, ya chicos, hasta acá. Solamente hasta acá porque tengo media hora para llegar al hospital. No voy a... una sola pregunta, sí, porque entenderán contra el tiempo. Una pregunta, cuénteme. ¿Cómo se hace una revascularización? Y lo que yo, particularmente yo con la revascularización, yo tengo mis dudas y mis peros, porque he visto muchos pacientes someterse a una revascularización que es un procedimiento complejo, bien difícil hacerla, cuesta mucho dinero, para que 6 meses después ese nuevo vaso se obstruya igual. ¿Ya? Yo tengo mis reparos. Tengo mis reparos porque han visto esas fotos donde no es como en las revascularizaciones de corazón, no es pues una arteriosclerosis, una sola zonita que está donde un bypass podría haber mejor circulación en la zona distal. Para que hagas una cirugía de revascularización es indispensable que no haya infección. Si hay infección, no se hace, no se hace. ¿No? Otra pregunta. Doctor, disculpe, si es que ya tenemos un paciente con obesidad, ¿cuál sería la mejor forma en la que nosotros podemos disminuir los puntos de presión? Leí algo sobre las botas Bajando y de es peso es una, zapatos cómodos son otra. Zapatos cómodos, ¿sí? Ya, con esto último voy a terminar. Yo recuerdo antes, hace meses nada más, con muchos colegas, colegas jóvenes, obligaban a los chicos a ir al hospital bien vestiditos, con sus zapatitos, las chicas con zapatitos, bien vestiditos, porque vengan con zapatillas a última hora, porque mientras más cómodo estés, mejor. Un zapato cómodo. Yo, por ejemplo, no sé, yo veo a las chicas que ahora van a la fiesta de 15 años, y ustedes también, seguramente, en la carterita que llevan entran a la fiesta con sus tacos. Entrando a la fiesta, lo primero que van al baño, ¿qué? ¿Hacer pipí? No, a cambiarse con las zapatillas que tienen en la bolsita y están en la fiesta con sus vestidos y zapatillas. Al principio me chocó, pero después me doy cuenta, no es una muy buena práctica. Usen zapatos cómodos. Esa es la mejor forma para evitar puntos de presión. Ya, muchachos, los tengo que dejar porque tengo que volar al hospital. Nos vemos con el grupo de rotación a las 10 de la mañana. Bye.